Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar hoy en el tercer webinar organizado en este segundo semestre por la Escuela de Ingeniería en Construcción. El webinar estará a cargo del ingeniero Charles Ulmer. Él estará en lugar del ingeniero Abdiel Batista, que por un quebranto de salud no pudo hacer la presentación, pero el ingeniero Charles hará igual la presentación que él iba a realizar. Él también trabaja para la empresa Progeo. Así que desde ya invitarles a poner muchísima atención con esta información. El tema de hoy es la aplicación de geosintéticos para obras viales. Agradecemos mucho el apoyo del Tecnológico, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el CITEC, el ASIC, por supuesto a Progeo, que es la empresa que nos tiene el día de hoy la charla. Un agradecimiento especial al ingeniero Charles Ulmos. Él es ingeniero civil, experimentado, con un importante historial en la industria de la construcción e infraestructura, experto en negociación y elaboración de presupuestos, planificación empresarial, negocios internacionales y ejecución de proyectos. Además, tiene un amplio dominio técnico y experiencia en ventas regionales con una maestría internacional en ingeniería civil y gerencia de proyectos de la Universidad Nacional Cheng Kung de Taiwán. Agradecemos su participación y les recordamos el link que les estamos anotando para que puedan ingresar su información y compartirles también con ellos los próximos webinars. Daremos un espacio al final de 30 minutos para las consultas que tengan al ingeniero Charles. Así que adelante, ingeniero, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, un honor agradecer el espacio al TEC, al ingeniero Arturo, que él es el que está organizando, ¿verdad? El webinar con su plataforma y a todos ustedes por el tiempo. Voy a apagar la cámara por cuestiones de velocidad de internet y luego, pues a la hora de las consultas, encendemos nuevamente la cámara. El día de hoy vamos a ver la introducción de la aplicación de geosintéticos para eh, obras viales. Es importante recordar de que estos temas son de mucha aplicación en nuestra actualidad. El contenido de hoy vamos a ver introducción, soluciones geotécnicas, en este caso aplicadas a obras viales, y la conclusión. Primeramente, voy a hacer una introducción de la empresa Progeo. Progeo es una empresa de origen panameño. Actualmente desde Panamá nosotros atendemos a demás países de la región de Centroamérica. Y bueno, estamos enfocados en la parte de diseño, suministro e instalación de soluciones geotécnicas en cuanto a geosintéticos y otros productos similares. Actualmente también Progeo en su caminar ha tenido una colaboración muy buena con las empresas relevantes del país y también somos proveedores de soluciones de la Administración del Canal de Panamá, la ACP, con los cuales proveemos algunas soluciones, certificaciones y metodologías para implementación de estas soluciones. Es alguna de las fotos, instrucciones, fotos que ilustran el lugar donde trabajamos, nuestras oficinas y también las capacitaciones que realizamos, ya sea in situ o en nuestras oficinas. Actualmente acabamos de participar en una de las ferias más reconocidas de Panamá, que es la CAPAC, en la cual estuvimos atendiendo con nuestro stand y algunas presentaciones que realizamos durante el pasado septiembre en la feria. Presentaré un video corporativo rápido para luego entrar en materia. Batista, gerente general de Progeo. Y desde Panamá damos soluciones a la región con lo relacionado a la ingeniería civil, geotecnia y todos los productos relacionados con geosintéticos. Somos Progeo.
Hola, soy el ingeniero Charles Ulmos, gerente técnico comercial de Progeo, donde calculamos las efectivas soluciones geotécnicas con la aplicación correcta de geosintéticos. Hola, te saluda la ingeniera Zulca Virginia Sánchez, gerente de Administración y Operaciones de Progeo, y te ofrecemos pues las mejores fábricas del mundo para tus soluciones de ingeniería. Hola, soy Enicia Sánchez, siempre atenta a darte respuesta a sus necesidades de obras o proyectos, especialista en productos de geosintéticos. Hola, soy Milady Rentería, estoy lista a sus órdenes en mi primer empleo. Gracias, Progeo. Bueno, entrando en materia, el día de hoy vamos a ver entonces las soluciones geotécnicas, en especial el uso de geosintéticos en obras viales. Pero primeramente, sería bueno definir los geosintéticos. Es importante mencionar de que ya el tema de los geosintéticos pues tiene ya muchos años, se podría decir, en la ingeniería civil. Desde 1970, con el padre de los geosintéticos, como se refieren a los textos de Robert Corner, a partir de 1970, entonces los geosintéticos empiezan una participación muy interesante en los proyectos de obra civil. Pero, ¿qué es un geosintético? El geosintético es un producto en el que por lo menos uno de sus componentes es la base, esa base de polímero sintético natural y se presenta en forma de filtro, manto, lámina o estructura tridimensional usada en contacto con el suelo o con otros materiales dentro del campo de la geotecnia o la ingeniería civil. Es importante mencionar que la palabra que integra todos los derivados de los geosintéticos como geotextiles, que vamos a ver el día de hoy, geomalla, geocompuestos, geocelda, geomembrana, la palabra que integra todo eso es geosintéticos. Y ahí de geosintéticos derivamos cada uno eh, de las presentaciones y de los resultados industriales de un geotextil, tejido o no tejido, una malla, una geomalla, uniaxial, biaxial o fibra de vidrio, geocompuestos, geoceldas, geomembranas. ¿Qué es un polímero? El polímero prácticamente es la materia prima con lo que se producen los geosintéticos. Viene del griego poli, muchos, y mero parte, son moléculas o macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamados monómeros mediante enlaces químicos. Y bueno, tenemos algunos como por ejemplo el etileno, el propileno, el estireno, de los cuales se derivan entonces el polietileno, polipropileno, poliestireno. Es importante saber, como ingeniero o como ingeniero en formación, de dónde proviene esta materia prima o dónde provienen nuestros materiales de construcción para tener una visión holística de las soluciones y de la adecuada o certera eh, escogencia de los materiales en nuestros proyectos. Entonces, es importante, nosotros nos miramos química, no somos químicos, pero es bueno y saludable saber de dónde vienen la materia prima de estos productos. Digamos, estos polímeros también tienen códigos internacionales de la resina del plástico, es decir, estos polímeros son plásticos y también es saludable identificarlos como, por ejemplo, los más relevantes en cuanto a los geosintéticos a la hora de la fabricación. Tenemos lo que es el PETE, que es el polietileno tereftalato, el HDPE, que es el polietileno de alta densidad, tenemos el PP, el polipropileno, que son muy comunes. Quizás algunos de ustedes, los que ya son ingenieros y que tienen experiencia, han logrado usar en los diferentes derivados de los geosintéticos. Dicho esto, eh, una de las bases poliméricas más comunes es el polipropileno. Lástima que este es un webinar virtual. Quizás más adelante se pueda tener sensaciones kinestésicas para poder tocar los diferentes productos que se pueden generar. Por ejemplo, el polipropileno. Tenemos diferentes clasificación como el geotextil tejido, el no tejido. Y es interesante porque al tocar uno puede sentir la diferencia, por ejemplo, del polipropileno del poliéster. Pero bueno, el polipropileno
Es un polímero termoplástico de cadena larga que cuando se calienta se reblandece y puede moldearse a presión. Este polipropileno, su monómero es el propileno, que tiene tres átomos de carbono y uno doble enlace entre dos de los átomos de carbono. Esto es para mencionarle. De igual manera, yo le compartiría la presentación al ingeniero Arturo y de ahí podrían obtener alguna información. Esto es muy general, ¿verdad? En cuanto a las bases poliméricas, este es el polipropileno y tenemos algunos datos específicos, que esto ya para una formación o irse un poco más al tema de fábrica. Es bueno tenerlo como referencia, pero normalmente nosotros como ingeniero civil obtenemos la información, analizamos, decodificamos y lo que vamos a seleccionar para un correcto uso sería uno, la naturaleza propia del proyecto y dos, la solución en la cual vamos a utilizar. Pero bueno, siguiendo con el polipropileno, por ejemplo, tiene un peso específico de punto 90 gramos centímetros cúbicos, tiene una gran resistencia al estrés, alargamiento de rotura en tracción entre el 450 y 900%, y esto es importante también para los que trabajan en laboratorios y tienen prueba de laboratorios o realizan prueba de laboratorios para tenerlo como dato a la hora de los diferentes rangos al ser sometido un geosintético con una base polimérica, en este caso de polipropileno. Tenemos otro que es el poliéster. La diferencia, se podría decir, del polipropileno y del poliéster, uno pareciera un poco más, se asemeja como a tela, que es el poliéster, y el polipropileno se nota un poco en la textura, un poco más plástico. De igual manera, el poliéster es un polímero termoplástico lineal con un alto grado de cristalinidad. Como todos los termoplásticos, puede ser procesado mediante extrusión, inyección, etcétera. Y químicamente, en este caso, el polietileno tereftalato PET es un polímero que se obtiene mediante reacción de policondensación entre el ácido y tal. Bueno, si ustedes miran, es bastante química la información y la idea solamente es dar una introducción muy general de las bases poliméricas en cuanto a los geotextiles, que es un primer punto que vamos a desarrollar para las soluciones que vamos a ver. De las resinas podemos decir entonces, haciendo un resumen, que tenemos los etilenos y los productos de propileno. Y luego podríamos obtener todos los derivados, como por ejemplo el polipropileno o el polietileno en el caso de la base polimérica del etileno. Ok. Siguiendo entonces, una de las propiedades de los geosintéticos, en especial de los geotextiles, que son altamente resistentes al ataque químico y biológico, pero se degradan con los rayos UV. Por consiguiente, no puede ser expuesto por largo tiempo al sol sin un tratamiento especial y su principal aplicación es como complemento a las soluciones geotécnicas y trabajan enterrados o cubiertos. Esto es sumamente importante porque ya estamos viendo algunas de las aplicaciones y de uno de los errores más frecuentes como experiencia de empresa y experiencia en la praxis de la ingeniería civil. eh, Muchos hemos evidenciado que se compra el geotextil, ya sea tejido o no tejido, ya vamos a ver la diferencia de un no tejido y un tejido, pero lo dejan expuestos. Normalmente ellos traen una resistencia contra los rayos UV, pero lo más indicado es que trabajen enterrados o cubiertos o que tengan cierta duración durante el proceso de la obtención, es decir, la compra y la colocación del geotextil geosintético y luego su aplicación. Hay muchas obras también con algunos de las clasificaciones de los juegos sintéticos que no están cubiertos y están expuestos al sol, acelerando un poco más la cristalización de estos geosintéticos. Recuerden de que la base polimérica son plásticos y tienen cierta resistencia, en este caso al UV. Dicho esto, entonces los geosintéticos, con la división de geotextiles, en este caso se dividen o se clasifican en no tejidos y tejidos de acuerdo con la forma de fabricación. Y aquí podemos observar entonces un no tejido
y un tejido. ¿Ok? Las principales funciones de los geotextiles no tejidos, en este caso, separación, filtración, drenaje y protección. Y en algunos casos, repavimentación. Este es muy interesante porque hay diversas fábricas que pueden generar un geotextil, en este caso no tejido, específicamente para la protección en el procedimiento de repavimentación, que lo vamos a tocar más adelante en esta presentación. Pero muy importante recalcar que en los no tejidos, geotextiles no tejidos, su principal función es separación, filtración, drenaje y protección. Igual, en experiencia como empresa y experiencia personal, se ha evidenciado muchos errores a la hora de este tipo de geosintéticos, especial los geotextiles no tejidos, con otras aplicaciones que no tienen que ver, como por ejemplo un geocompuesto contra erosión. No tienen las mismas funciones, no tienen las mismas resistencias, no tienen las mismas aplicaciones. Por eso es importante estos espacios de webinar o el acompañamiento de las empresas para la asesoría o la correcta colaboración con las empresas a la hora de la mejor escogencia o la parte más óptima en las soluciones. Ahora tenemos los tejidos y sus principales funciones en este caso son los refuerzos, estabilización, separación, condicionado, porque la separación tiene que ver en este caso con propiedades hidráulicas. Entonces, el primer webinar o uno de los primeros webinars que se dictó, se habló de los suelos reforzados o el principio de suelos reforzados con diferentes elementos. En este caso, los geotextiles, tejidos, sirven para suelos reforzados porque me ayudan a aumentar la capacidad soporte del suelo, pero en específicas condiciones. Seguimos. Aquí podemos ver un geotextil tejido, en este caso un polipropileno PP, de monofilamentos de cintas planas, solo para ilustrar lo que hemos venido desarrollando. Y tenemos aquí uno de poliéster de multifilamentos. También este sería un geotextil tejido. Ahora, si nosotros nos vamos un poco más a ver microscópicamente estos elementos, aquí tenemos un geotextil no tejido. Si ustedes miran, el geotextil no tejido está hilvanado al vacío y tiene muchos espacios, y estos espacios es lo que les da una característica propia en las funciones del geotextil. Me ayuda para la separación, me ayuda para drenaje, me ayuda para protección, pero todos estos elementos que están hilvanados al vacío no me ayudan entonces a un efectivo reforzamiento si es que estamos buscando un reforzamiento. Esta imagen solamente es ilustrativa para darnos cuenta microscópicamente cómo está elaborado un geotextil, en este caso no tejido. Aquí tenemos un no tejido termoplástico, plástico, donde eh, se pueden realizar o se pueden ocupar para, para drenajes. Si ustedes miran, es laminar y bueno, tiene una aplicación diferente en este caso a este que tiene mayores vacíos. Se podría decir que tiene un poco más de resistencia. Y bueno, tenemos un tejido y este tejido, si ustedes miran en comparación con los demás, no tenemos muchos espacios vacíos y tenemos un entrelazado, que este entrelazado se comporta efectivamente para un reforzamiento. Y de ahí se derivan las aplicaciones o las diferentes resistencias, en este caso de un geotextil tejido, para las diferentes cargas a las cuales va a estar sometido. Y aquí tenemos, para mayor ilustración, un tejido de monofilamento y un tejido de multifilamento, que también, dependiendo la manera industrial con los que son procesados, llegan a alcanzar diferentes resistencias, en este caso, en los geotextiles tejidos. Ahora, la clase de geotextiles, el geotextil no tejido es producido por amarre mediante fricción y cohesión y de manera aleatoria, por eso miramos muchos espacios vacíos.
El geotextil tejido es producido mediante el entrelazado, generalmente en ángulos rectos, de dos más juegos de fibras, cintas u otros filamentos. Esto es de manera ilustrativa, pero ya vamos a ver el tema de la aplicación. Por ejemplo, la aplicación de geotextiles no tejidos, como habíamos mencionado, separador de los diferentes estratos de un relleno, protección en el sistema de retención de tierras con taludes armados, muro de gaviones, muros geosintéticos, que son obras viales o que son obras comunes para protección vial, en el cual podríamos tener un muro a gravedad y nosotros protegemos o ampliamos las características hidráulicas de nuestro gavión utilizando un geotextil no tejido. Lo ocupamos para separación, pero también ayuda a la parte hidráulica, captando las partículas finas y que no permitan que se me colmate entonces internamente los espacios de las rocas, y de igual manera, con ese mismo concepto, en los drenajes, eh, por decir el drenaje francés, lo envolvemos y me ayuda entonces a potencializar estas propiedades hidráulicas del drenaje, protegiéndolo con el geotextil no tejido. Y las aplicaciones de los geotextiles tejidos: el incremento de la capacidad portante del sistema, mayor distribución de la carga, brinda capacidad de tensión en los sistemas de suelo reforzados, pudiendo inclusive eliminar requerimientos de refuerzo. Sin embargo, el geotextil tejido tiene algunas, no limitantes, pero sí criterios de aplicación, debido a que va a estar eh, en función del tipo de material de relleno al que vamos a estar utilizando. Normalmente, un geotextil tejido funciona eficazmente con un material de relleno con cierto fino para que llegue a trabajar de manera de fricción. Entonces, partiendo desde ahí, de la clasificación o con el tipo de material de relleno, nosotros empezamos a modelar y a diseñar, o la escogencia del correcto geotextil tejido para el tipo de refuerzo. Ojo, que pareciera, bueno, la explicación pudiera estar muy general, muy sencilla, pero en la práctica, por lo menos hay un 60% de desinformación o de falta de experiencia de constructores e ingenieros en la aplicación o escogencia correcta de estos geotextiles. No, tuvimos un caso hace poco de la implementación de un geotextil tejido para separación, y estaba especificado en todo el proyecto que era un tejido, pero en revisión y en pláticas con los diseñadores, efectivamente lo que necesitaban era un no tejido para las funciones que iban a ser usadas en el proyecto. Y efectivamente, pues tuvieron que migrar entonces a usar el geotextil no tejido en vez del tejido. ¿Qué impacta el uso de un tejido o de un no tejido? Primero, normalmente los no tejidos tienden a ser más baratos que los tejidos. Y obviamente, si ocupamos un tejido para separación o para protección, estoy generando mayor costo a mi proyecto, y quizás no va a usarse o va a tener un desempeño eficiente como el que quisiera. Luego de ello, migramos entonces a las geomallas. Igualmente, las geomallas tienen un papel muy importante en las soluciones viales con el uso de geosintéticos, porque esta geomalla es una estructura igual a base de polímeros, unidireccional como esta o bidireccional, conformada por una red regular de costillas conectadas de forma integrada por extrusión, con aberturas de suficiente tamaño para permitir la trabazón del suelo, piedra u otro material geotécnico circundante. Entonces, aquí tenemos también algo que pareciera muy sencillo, pero también en la praxis se ha visto que se requiere de experiencia para poder escoger bien una uniaxial o una biaxial. Es decir, por ejemplo, si tengo un muro en suelos reforzados y voy a trabajar con elementos de refuerzo con mallas uniaxiales, con mallas, yo utilizaría una malla uniaxial
porque requiero mayor refuerzo en una orientación versus a una geomalla biaxial, es decir, si tengo un terraplén o tengo que mejorar la capacidad de soporte en una solución horizontal, en un acceso, yo ocupo una biaxial. Es sencillo, pareciera sencillo, pero hemos evidenciado a veces errores grandes de, de ocupar quizás en un elemento que necesite una biaxial, una uniaxial o en el peor de los casos, un tipo de configuración de esta malla como repavimentación. Totalmente incorrecto. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces de una geomalla biaxial para un terraplén, para un acceso, versus un geotextil tejido? Ya lo vamos a ver. La biaxial, si ustedes se fijan, la abertura que ella tiene es para llegar entonces a la trabazón, a la tracción, para de esta manera fijar y poder aumentar la resistencia de los elementos o los layers que vaya a reforzar y de esta manera obtener mayores resistencias. Entonces, trabaja con material granular este tipo de solución y no con un material fino. Es importante saber con qué contamos en el proyecto para entonces poder elegir efectivamente las soluciones con geosintético. La geomalla, la estabilización de suelos blandos en vías de transporte, muros vegetados, en suelos reforzados, mejoramiento de suelos para soportar grandes cargas y refuerzo de muros y taludes, que tenemos algunas secciones que pudiéramos ocupar con, en este caso, geomallas y mallas uniaxiales para el tema de muros, pero para el tema de subbase o el tema de ya la rodadura, ocuparíamos entonces biaxiales. Es importante saber ese tipo de clasificación. Ya entramos entonces un poco del concepto de geosintético, luego del concepto de geosintético, clasificación, en este caso de los geosintéticos en geotextiles, geomallas, y migramos ya entonces a la parte vial. Y vamos a ver un poco de los pavimentos, que los pavimentos es una estructura que tiene por finalidad primordial proporcionar una superficie de rodamiento. Y básicamente existen dos tipos de pavimento, el flexible asfáltico y el rígido concreto, y cada uno genera distintas reacciones ante las cargas. Tenemos un pavimento flexible y un pavimento rígido, y cada uno tiene una configuración, se podría decir, propia para la metodología empleada en cada uno de ellos. Hay estudios donde marcan que el uso de pavimentos flexibles son más, tienen un mayor impacto en costos y en vida que los de concreto, y hay estudios donde dice que los pavimentos rígidos tienen también ciertas características o bondades de las soluciones en la utilización de ellos. Pero en los dos se pudiera ocupar geosintéticos, sí, efectivamente, en cada uno de ellos se puede ocupar geosintéticos. Uno en los pavimentos flexibles tiene mayor relevancia el uso de geosintéticos y en el pavimento rígido tiene una participación más de protección y de drenaje que de reforzamiento como el de pavimento flexible. Vamos a analizar un poco. Para una nueva vía, para la construcción de una nueva carretera, un nuevo acceso, podemos utilizar entonces geotextiles para estabilización, en este caso geotextiles, tejidos, en conjunto con geotextiles no tejidos, la utilización de geomalla, también otra clasificación del geosintético o derivación del geosintético que sería la geocelda, y optimizar espesores de estructuras. Y para una rehabilitación existente, normalmente es tendencia y es pertinente utilizar una repavimentación usando geomallas de fibra de vidrio o también un geotextil de fibra de vidrio. Eh, los dos son válidos. Normalmente se está usando en Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica, bueno, México también,
lo que sería la geomalla fibra de vidrio. Y vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Por ejemplo, si tenemos una carpeta asfáltica, tenemos la subrasante, es decir, tenemos el material, podría ser un material natural, tenemos la subbase, la base y la carpeta asfáltica. En estos niveles de aquí es donde trabajan efectivamente los geosintéticos, porque el geosintético, recuerden, el geotextil, por ejemplo, no tejido, me ayuda a separar y a proteger. Yo pudiera colocar entonces un geotextil no tejido entre el material a mejorar en la subbase. Luego de ello, si yo quiero optimizar entonces la subbase, es decir, el espesor de ella, yo puedo modelar eh, espesores óptimos con el reforzamiento de una geomalla. Y de este modo ya tenemos una combinación de eh, geosintético en geotextiles no tejidos, geomalla, y también si tengo presencia de agua en los laterales de la vía o de la carretera, también podría ocupar lo que sería un drenaje, que sería un geocompuesto drenante. Es decir, de que la aplicación con geosintéticos no basta solamente un tipo de geo, sino si integramos o hacemos una combinación de geos, tenemos un mejor desempeño de nuestra estructura en función de los complementos del proyecto con los geosintéticos. Bueno, la estabilización de geosintéticos se basa en varias metodologías. Un indicador para trabajar el reforzamiento sería un CBR, que ya sabemos tienen que es un indicador, el CBR. Por ejemplo, para una subrasante con un CBR menor del 3% se deben de utilizar geotextiles tejidos que refuercen y además sirven también como capas de separación. Refuerzos granulares se utiliza la geomalla biaxial y para refuerzos sobre suelos muy blandos se utilizan varias alternativas. Geoceldas sobre geotextil, geomallas o geomallas geotextil, geotextiles tejidos de alto módulo, siempre y cuando uno, es importantísimo saber el tipo de la ficha técnica para la solución que vamos a realizar y sobre todo con qué contamos, con qué materiales contamos para poder aterrizar una propuesta eficiente. Este, digamos, es como un algoritmo que se tiene a la hora de utilizar geosintéticos. Por ejemplo, tener CBRs en las subrasantes mayores a 7. Geosintéticos ofrecen pocos beneficios, menores que 3,5. Entonces hacemos una derivación, sí, sí, y ocupamos diferentes tipos de clasificación o tipos de geosintético para los diferentes escenarios o la diferente información que nosotros tengamos del proyecto. Este es algo muy esquemático, muy básico, en el cual es una guía, ¿verdad? Pero más que una guía, es un indicador. Sin embargo, estamos sujetos a lo que existe en el proyecto, a la información veraz que nos dé el proyecto para poder modelar efectivamente una solución óptima. Es importante mencionar y recalcar la veracidad de los datos. Recuerden de que en ingeniería nosotros procesamos datos y los datos para la toma de decisiones es importante verlo como un software, como un algoritmo. Por ejemplo, tenemos variables de inicio, metodologías para los cálculos y los resultados. Si desde el inicio, a la hora de declarar variables, es decir, la información que me otorgan del proyecto, no es veraz o tiene mucha incertidumbre, o no es relevante a la hora de ocupar la metodología, por muy buena metodología que obtenga software de alta calidad, etcétera, elemento finito, etcétera, los resultados igual van a tener una gran incertidumbre. Entonces, de suma importancia y relevancia saber con qué contamos, un correcto estudio de suelo, una correcta clasificación de suelo y el monitoreo general de la topografía para entonces saber elegir
en este caso la solución en geosintético. Por ejemplo, con una correcta selección de un geo, nosotros podríamos optimizar entonces una base que puede tener 25 pulgadas de espesor a 15 pulgadas de espesor con un geotextil tejido de 30 kilonewton. Este es clase uno. Hay diferentes clasificaciones. Recuerden que este es un webinar introductorio general y luego de ahí se derivan cosas muy específicas como los diseños per se, utilizando geosintéticos específicos y eh, como objetivo o resultado es optimizar entonces las secciones. Esto es uno de los que podríamos encontrar fácil en el mercado o las soluciones que brindan los fabricantes de geosintéticos, especialmente para refuerzos de suelo. Esta es una foto que ilustra la aplicación de estabilización con geotextiles. Bueno, repavimentando usando geomalla fibra de vidrio. Esto es interesante porque la repavimentación usando geomalla fibra de vidrio tiene algo muy peculiar, que el objetivo de la geomalla fibra de vidrio no es reforzar la superficie de rodadura y o la estructura de rodadura, sino que la principal función o su función es interceptar lo que serían las grietas generadas eh, desde las bases, y estas grietas las interceptan y la prorratean o la distribuyen en el área en la cual fue colocada la geomalla fibra de vidrio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de retardar que esa grieta aflore en la superficie de la carpeta de rodamiento. Es decir, que es una aplicación que mitiga la aceleración de estas grietas y me ayuda entonces a obtener una mejor serviciabilidad de la carpeta de rodamiento utilizando la geomalla fibra de vidrio. La geomalla fibra de vidrio tiene algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, las especificaciones del Ministerio de Obras Públicas aquí en Panamá. eh, MOP tiene ciertos criterios de punto de fusión, retención de asfaltos, litros, etcétera, como pauta para el uso de este tipo de solución. Aquí voy a hacer un comentario de una vivencia en el cual recuerdan de que esta es una ilustración, les estoy presentando una ilustración de una geomalla fibra de vidrio. Si ustedes pueden apreciar, es una geomalla biaxial, tiene la conformación de cuadros, pero está embebida en betumen y tiene recubrimiento. Su principal polímero es la fibra para resistir las altas temperaturas a la hora de trabajar en función de la imprimación del asfalto. Entonces, eso me hace una malla con ciertas características muy peculiar. Y en un proyecto en la región centroamericana me encontré de que una empresa había suministrado una solución para refuerzos de asfalto, mallas uniaxiales extruidas, simples, las cuales al colocar o imprimir el asfalto se derritieron. Y bueno, la persona que estaba dando la asesoría de ese material dijo que esa era la correcta función del geotextil, en este caso, perdón, del geosintético, en este caso, la uniaxial que se derritiera para poder fijarse efectivamente con la estructura de asfalto. Es decir, totalmente eh, ¿cómo le podría decir? Una aberración, si podríamos catalogarlo así, en cuanto a la función de los geosintéticos, la aplicación de los geosintéticos en este tipo de solución. Claro, hubo desconocimiento por parte quizás de la empresa que provió la solución, desconocimiento de la supervisión y desconocimiento del constructor que a la hora de darle una explicación muy técnica de este tipo de producto, de este tipo de solución, pues efectivamente se sentía estafado. En este caso, bueno, la geomalla que brinda Progeo de fibra de vidrio refuerza las capas
de asfalto y evita las deformaciones debido a los efectos externos como la carga de tráfico, obviamente, y las variaciones de temperatura que producen grietas en capas bituminosas. Este reforzamiento está en función de la intercepción entonces de estas grietas que me ayudan a mitigar el efecto negativo en la carpeta de rodamiento. Entonces, esta geomalla aumenta la capacidad de carga dinámica mediante la distribución de las tensiones y la menor fisuración obtenida con la utilización de este equipo de geomalla confiere una vida más larga a las capas de asfalto de la carretera. Vamos a ver algunas imágenes de la colocación. Si ustedes se fijan, eh, esta es una prueba en el que se hizo, se prepara la superficie, se coloca la liga, luego de la liga se desenvuelve el material y luego viene la imprimación. Normalmente para que evitar cualquier tipo de deformación para la aplicación en este tema de rehabilitación o repavimentación, se colocan algunos clavos de acero para mantener tensionada y bien extendida, en este caso la geomalla, que viene en presentaciones de rollo. Aquí tenemos otra imagen que ilustra entonces el uso de la geomalla fibra de vidrio, en la cual tenemos entonces la geomalla, las futuras grietas que puedan presentarse y la funcionalidad que es interceptar estas grietas para mitigar entonces un efecto negativo con la estructura de rodamiento. Aquí tenemos ya la imprimación en este punto en el que le menciono, en el cual se ocuparon en ese proyecto específico mallas uniaxiales extruidas normalitas, en el cual se derritieron y bueno, la explicación en el caso de las que la proveyó dijo de que era parte del procedimiento. Por eso es importante estos espacios, vuelvo y lo menciono, para tener un poco más de eh, claridad a la hora de utilizar estos tipos de soluciones, que normalmente ya se vienen estandarizando el uso del ojeo y es más frecuente el uso en nuestras carreteras y en nuestros proyectos a nivel centroamericano y regional, pero siempre es bueno preguntar porque no todo el tiempo se están ocupando los geos. Que tenemos ya un producto terminado. Y bueno, las ventajas, aumenta la vida del pavimento, una instalación sencilla, rápida, económica, alta resistencia a la tracción, reduce la fatiga, reciclabilidad del vidrio. Y bueno, este es una ficha técnica. En el caso de la geomalla fibra de vidrio de 100 kilonewton por 100 kilonewton, existen la más baja que se puede encontrar en el mercado es de 50 kilonewton y la de 100 kilonewton que es, se podría decir, la más cotizada por el tipo de ejes a los cuales se diseñan o a los cuales va a estar la carga de diseño eh, de los proyectos que se utilizan. Bueno, es importante también este otro tipo de webinar, analizar específicamente las propiedades de los geosintéticos, cómo es que se tienen que presentar, las resistencias, las normas, en este caso, de la ASTM. Y aquí en Panamá existe el capítulo de la IGS, que es la International Geosynthetic Society, en el cual se están brindando capacitaciones para el correcto uso de los geosintéticos, una información pertinente, una información técnica que ayude pues al campo de la ingeniería, especialmente la ingeniería civil y geotecnia para su correcta aplicación. Más adelante puedo brindar información de este capítulo para brindarles información, quizás se pueda aperturar más adelante un capítulo de la IGS en Costa Rica. Y bueno, las geomallas tejidas en los refuerzos de pavimento, así de manera de resumen, nosotros podríamos tener de la subrasante lo que es un tejido, un no tejido, perdón, de manera de separar el material ya que nosotros vamos a colocar para ir mejorando nuestra estructura de rodamiento
podríamos colocar un geotextil no tejido, podríamos colocar también una malla biaxial, podríamos colocar una malla fibra de vidrio y como les comentaba anteriormente, también podríamos tener geocompuestos drenantes en los laterales que se le denomina trinchera drenante, que me ayudan entonces a transitar cualquier línea de flujo que tenga a los laterales de mi terraplén, la propia exudación del suelo, humedad y de esta manera mantener lo más seco posible mi estructura de rodamiento, que eso me ayuda a obtener una mayor vida útil en conjunto con las diferentes soluciones para mejorar, en este caso, la serviciabilidad, sustainability en inglés, para la vía. Obviamente, en las estructuras de costo, ya emigramos los costos también, es necesario tener un estudio de mercado, tener los precios unitarios, y de esta manera verificar e integrar de qué manera diseñamos óptimamente, clasificamos y elegimos correctamente los geos para tener una, una optimización y una mejora en función del desempeño de la serviciabilidad de las estructuras de nuestro proyecto. También podemos ocupar geomallas, en este caso sobre suelos blandos. En este caso es muy interesante, pero también de igual manera se requiere de mucha información para saber qué tipo de carga van a transitar sobre el área que estoy reforzando. Esto es para saber las resistencias entonces adecuadas que tengo que seleccionar o elegir para el reforzamiento del terraplén, saber el material de relleno, que en función del material de relleno se escoge o una geomalla o un geotextil tejido, y la aplicación entonces en los suelos blandos para poder tener mayores resistencias de nuestros suelos y así poder ser transitable el área que nosotros estamos interviniendo en este caso. Y tenemos algunas imágenes luego de suelos blandos y obviamente, es de mucha importancia el manejo de la agua, en este caso de las trincheras drenantes, para mantener, como les decía, seco nuestra estructura de rodamiento. Bueno, y para finalizar, algo muy importante también para el tema de las vías es que normalmente nos enfocamos en nuestras estructuras de rodamiento, pero dejamos a un lado los taludes. Y los taludes es vital porque es parte de eh, del dinero, es la garantía, es una inversión que tenemos a la hora de realizar nuestros proyectos. Normalmente, siempre lo digo, la ingeniería civil o proyecto relativo a ingeniería civil tiene cortes y rellenos. Estos cortes y rellenos me van a generar taludes. Y estos taludes, si no son intervenidos, si no son protegidos, prácticamente se nos pueden convertir en un imprevisto que puede generar pérdidas, daños o hasta puede costar vidas humanas. En este caso, los mantos de control de erosión eh, tienen su tecnología, tienen su manera de selección y tienen el por qué utilizarse. Existen diferentes tipos de mantas o geocompuestos contra erosión y bueno, también pueden ser de base polimérica, como las resinas que hemos visto, pero también pueden ser de bases naturales, como los mantos fibra de coco, que es para una mayor estimulación del crecimiento vegetal y bueno, que se va a degradar o se va eh, a integrar de una manera más natural con el ambiente. Estas son estructuras en forma de lienzo, rollos, los cuales están fabricados en base de materiales tanto sintéticos y su función es ayudar al desarrollo de la vegetación en taludes y canales para evitar la pérdida de suelo causada por la erosión de la lluvia y el viento. Y tenemos un concepto que se llama splash. El splash es un efecto de la gota de agua y este efecto pues me genera una energía cinética, que esa energía cinética lo que va realizando es lavándome las partículas finas de mi talud y dejándomelo expuesto para la creación o la conformación de surcos
Y luego de la conformación de surcos, prácticamente voy a generar migraciones más rápidas de partículas finas. La lluvia va a penetrar esas fisuras, esos canales, y voy a tener una aceleración de las grietas de tracción. Y luego de la grieta de tracción voy a tener una falla en mi talud. Entonces, ¿es importante, es importante colocar o proteger los taludes? Sí, efectivamente. Tengo conocimiento de hace, se realizó una carretera en un país de Centroamérica, se realizó excelente la vía de rodamiento, dejaron los taludes expuestos, tenían creo que 2 años garantías por vicios ocultos o por mantenimiento, y como al año, a los 18 meses, llegando a los 2 años, tuvieron inestabilidades en talud y tuvieron que aplicar, en este caso, las pólizas. Complicado este tema por el simple hecho de no colocar estos mantos que me van a ayudar a proteger, a confinar y mantener nuestros taludes saludables. Bueno, aquí tenemos uno de fibra de coco, paja, polipropileno y combinación de ambos. Esto fue en el puente centenario del Canal de Panamá, en las vías de las arterias para la ciudad de Panamá, muy importante, que me ayuda entonces a proteger mi talud y aumentar la vegetación. Bueno, estas son algunas semillas que también puede ser combinado con la hidrosiembra, pero igual se tiene que analizar el tiempo del clima con el cual se va a utilizar. Si es invierno, si es verano, es importante tener una matriz, ¿verdad? Para la hora de la selección de este tipo de soluciones. Igualmente, para la fijación se necesitan pines. Entre mayor ángulo de reposo tenga mi talud, menos pines. Entre más ángulo de inclinación tenga mi talud, mayores pines para la sujetación. Y los mantos también tienen, los sintéticos tienen diferentes resistencias, y es importante acercarse a las empresas así como la nuestra para dar asesoría a la hora de la instalación, la correcta instalación y siempre la ficha técnica del por qué se está utilizando, por qué se escogió un tipo de resistencia en función del tipo de suelo, en función de la naturaleza propia del talud a proteger. Y aquí hemos evidenciado cosas muy negativas en la praxis de la ingeniería, porque hemos visto que colocan geotextiles no tejidos, plásticos negros u otro material, pero no geomantos contra erosión. Entonces, no están haciendo mucho, se está gastando plata y es una incorrecta solución. Es importante la comunicación efectiva entre colegas para la correcta divulgación de los usos pertinentes de los geos. Y bueno, el día de hoy eso es lo que quería compartirles. Desde el equipo ProGeo en la ACP, en la administración del Canal de Panamá, en el cual se hacen mantenimientos constantes, en los cuales el uso de los geosintéticos, por ser amigables con el medio ambiente, cada día son más utilizados, tanto en estabilización de taludes, protección de taludes, protecciones costeras y también en la rehabilitación de las vías con el uso de fibra de vidrio o, en este caso, de geomallas biaxiales para mayor resistencia o optimización de las estructuras de acceso. Por mi parte, les agradezco el tiempo. Sé que es un tema muy interesante, es un tema también amplio, muy, muy amplio, y quizás en un webinar simplemente miramos algunos pantallazos o generalidades de estos temas. Bueno, con Eh, eso concluyo y agradezco su tiempo. Muchas gracias, ingeniero Charles. Aquí ya tenemos las preguntas que se nos están enviando. Dice ingeniero, la primera es, ¿cómo evitan que los geosintéticos se colmen de finos en los filtros, convirtiéndose en una barrera para el agua? Interesante. Bueno, primeramente, saber la escogencia el geo. Hay diferentes tipos de geotextil. En este caso, para
un drenaje francés o para un filtro, eh, tenemos diferentes presentaciones, se podría decir, en los geotextiles no tejidos y depende, uno, del material. Si hay un material demasiado fino en el cual estamos utilizando una solución, saber escoger entonces el geotextil no tejido en función de, uno, su resistencia, en función también de su gramaje, en función eh, de la clase. Eso no lo vimos el día de hoy del webinar, pero los geotextiles no tejidos están clasificados, por ejemplo, por el ASHTO con clase uno, clase 2, clase 3, y de los cuales dependen de las propiedades hidráulicas. Un geotextil está con sus propiedades mecánicas, sus propiedades físicas y sus propiedades hidráulicas. Entonces nosotros tendríamos que verificar las propiedades hidráulicas, la más óptima o con el mejor desempeño para entonces poder aplicarlo en el proyecto que nosotros vamos a utilizar. Existen los geotextiles no tejidos, los más baratos que ni siquiera tienen clasificación dentro de la parte de ASHTO, y tenemos clase uno, clase 2, clase 3 que van aumentando entonces su resistencia, van aumentando su gramaje, y ello tendríamos que ver el óptimo para evitar entonces la colmatación de ellos y tener una mayor vida útil a la hora de la selección de este tipo de soluciones. Por ejemplo, eso viene desde diseño, un correcto diseño vial me, me va a decir o va a ir especificado el tipo de geotextil no tejido con la clasificación, en este caso, si fuese ASHTO, cuál ocupar para filtro o para, en este caso, eh, los drenajes o mis respectivos eh, trincheras drenantes a los laterales. Perfecto, gracias, ingeniero. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el costo-beneficio del uso de un geosintético de fibra de vidrio? ¿Qué porcentaje estima se reduce el costo de un proyecto al reducir los espesores de capas de base, subbase o de capa de rodamiento? Ay, muy buena pregunta, pero bueno, la geomalla fibra de vidrio no me optimiza lo que es el grosor de la estructura de rodamiento. Recuerden de que este es un elemento para la primera pregunta que me hicieron en cuanto a la fibra de vidrio. La fibra de vidrio simple y sencillamente va a ser un elemento para aumentar entonces la vida útil en cuanto a disminuir la refracción de las grietas que se va a producir en una estructura de rodamiento. La estructura de rodamiento va a estar en función de un diseño de las capacidades de carga a las capacidades de carga a la cual fue diseñado, y en dependencia o en función de ello es que tendremos entonces el grosor de mi estructura de rodamiento. La fibra de vidrio es un elemento que me va a ayudar a mitigar ese efecto negativo y minimizar entonces lo que sería el mantenimiento. Y eso me ayuda a optimizar también los costos en cuanto a mantenimiento. Ahora bien, si nosotros vamos a intervenir una estructura de rodamiento, una vía, una calle, un acceso, una carretera, con conjuntos entonces de geosintéticos, en este caso trinchera drenante, geomalla, geotextiles tejidos, geomalla fibra de vidrio, nosotros evidentemente vamos a tener dentro de la inversión inicial en mi cash flow un efecto, se podría decir negativo, como toda inversión, en vista de que yo voy a aumentar entonces mis costos, tanto directos como indirectos, por el uso de elementos que me están ayudando a tener una mejor vida útil. El costo, vamos a obtener una optimización, un ahorro en la prolongación de la vida de esa vía o de esa estructura en función del periodo de mantenimiento. Es decir, si nosotros hacemos una inversión inicial utilizando geosintético, disminuimos la frecuencia
de los mantenimientos y ahí es donde nosotros miraríamos los ahorros. Pero para darle y decirle que voy a tener un 20% de ahorro, un 30% de ahorro, está en dependencia del diseño en sí de la vía, porque difieren. Tenemos tramos que son en concreto hidráulico o pavimentos rígidos, tenemos otros tramos que ahora se han dado mixto, que antes eran rígidos, ahora son flexibles y ahora viceversa. Y entonces la data, a la hora de hacer una estadística, me arroja diferentes indicadores para poder sacar una media. Y darle una respuesta, tendría que irme a una data por lo menos de aquí de Panamá o de la región centroamericana para decirle en cuánto se ahorra o se optimizan los recursos en función de la frecuencia entonces de mantenimiento con el uso de la inversión inicial de los geosintéticos. Pero creería yo que sí, hay una reducción significativa según algunos estudios que he podido inferir que pueden andar hasta un 30% en disminución por la frecuencia de mantenimiento. De igual manera, puedo buscar información y compartírsela para tener datos más contundentes. Perfecto, gracias, Charles. La siguiente pregunta dice, ¿qué dimensiones tiene el rollo de geosintético de fibra de vidrio y el costo por rollo? ¿Viene en un solo espesor? Ah, ok, no, depende. Normalmente, normalmente podemos tener anchos de 340 de ancho, 340, 380 de ancho por 50 metros de largo. Eso es lo que viene las presentaciones. Depende del fabricante. Existen diferentes fábricas. Tenemos fábricas, se podría decir, en Norteamérica, fábricas en Asia, pero cada una tiene, es, cada una tiene una dimensión específica de fábrica, pero normalmente puede andar de 3,40 o 3,80 el ancho por 50 o 100 metros de largo. Eso es lo normal o lo más frecuente en el comercio. Las resistencias pueden andar de 50 kilonewton por 50 kilonewton, pueden tener también de 100 kilonewton por 100 kilonewton. Recuerde que la geomalla fibra de vidrio es una geomalla biaxial. También tenemos de 200 kilonewton por 100 kilonewton o de 200 kilonewton por 200 kilonewton. También se derivan algunas combinaciones en las cuales un rollo puede ser fabricado, una geomalla fibra de vidrio con un geotextil no tejido para protección. También puede venir solamente la geomalla fibra de vidrio con adhesivo para evitar deformaciones a la hora de la instalación. Es decir, que existe como un menú a la hora de seleccionar mi malla. Obviamente, aquí viene algo muy interesante, que es ver los stock de los inventarios de las empresas que proveemos estas soluciones, porque mantener inventarios eh, no de poca rotación, sino más bien por temporada, es un poco complicado. Es difícil tener, por ejemplo, un contenedor o 100 rollos de malla de 50 kilonewton por 50 kilonewton, tener 200 rollos de 100 por 100 y las diferentes clasificaciones. Yo exhorto también a los estudiantes, a los constructores o a los diseñadores, tener una comunicación efectiva para a la hora de la compra de materiales y de esta manera acercarse a las empresas como Progeo de proveer esta solución y tener en stock un material previamente conversado con los diseñadores o con el ejecutor para no tener inconvenientes de correr a última hora a comprar eh, un material de esto. No es como un mini super de que uno llega y compra, sino que hay que platicar un poco con los proveedores para tener un inventario pertinente. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿se puede usar un geosintético para aislar un pavimento del agua? Geosintético sin huecos, como una barrera para evitar que el agua llegue al asfalto. Sí, existen diferentes maneras. Por eso está la trinchera drenante. Las trincheras drenantes son
geocompuestos, en el cual eh, vienen varias presentaciones. Hay una presentación donde existe un tubo eh, flexible en el cual ya viene perforado, envuelto con el geocompuesto, y este se calcula en función del gradiente hidráulico y se calcula también en función del caudal que va a estar drenando. De esta manera, nosotros podemos colocar trincheras drenantes hasta 2 metros, 1,50, 1 metro. Obviamente se requiere un estudio o el estudio de las líneas de flujo para saber mi gradiente hidráulico, colocar correctamente mis trincheras drenantes y de esta manera entonces empezar a drenar en los laterales lo que es el agua. Existe otro tipo de geocompuesto que es un planar, pero normalmente como tenemos en función de resistencias, las geomallas biaxiales o el geotextil tejido, lo recomendable entonces es interceptar estas líneas de flujo o interceptar estos drenajes con unas trincheras drenantes o los drenajes franceses a los laterales. Es pertinente utilizar también algunos, se podría decir, cunetas o pozos de visitas en los cuales ir monitoreando la cantidad del drenaje, del caudal que se está drenando en la carretera. Para ello, igualmente se requiere un previo estudio y de esta manera colocar o seleccionar correctamente el geocompuesto drenante para esa función. Excelente, gracias, Charles. La siguiente pregunta de Pablo Morales dice, ¿qué metodología se aplica para incluir el aporte de geosintéticos en la reducción de espesores de base y subbase? Hay varias metodologías. Está la metodología ASHTO. Por ahí tengo también otro tipo de metodología. Hay un sinnúmero de metodología. Eh, en cuanto a GeoMaya, podríamos ocupar la ASHTO. También está una en función de los CBR. Y con gusto yo puedo, y como este es el introductorio, mandar información de los diferentes. Incluso existen software libres que no son tan robustos, que nos ayudan a hacer algunas verificaciones rápidas y empezar a modelar en función de los kilonewtons, se podría, o las resistencias en kilonewtons, si lo queremos trabajar en kilonewtons, de la geomalla o geotextiles. Sin embargo, más allá de utilizar un software o más allá de utilizar una metodología, hay varios features, ítems y también tips a la hora de entrar al mundo del diseño, porque tenemos que tener presente lo que serían los factores de reducción, que los factores de reducción castigan eh, la presentación de las resistencias de las fichas técnicas de los geosintéticos. Es decir, que cuando nosotros obtenemos información de una geomalla, de un geotextil tejido, vamos a obtener algunas resistencias, pero esas resistencias son resistencias últimas. Es decir, hasta cuando tenga o la mayor deformación permitida para mi geosintético. Sin embargo, eh, es necesario conocer los factores de reducción, los cuales en algunos casos castigan hasta un 50% de las resistencias últimas. Y cuando nosotros utilizamos estos tipos de software, son modelaciones en función de la resistencia de diseño. Y aquí viene un gap y un error a veces muy frecuente, pero muy delicado, que es modelar, por ejemplo, una resistencia por la metodología ASHTO y necesitamos una optimización de 10 centímetros, 20 centímetros de un espesor con un geotextil, un geosintético de 40 kilonewtons, pero un 40 kilonewtons de diseño y no de resistencia última. Y entonces se coloca uno de resistencia última de 40 kilonewtons y tendré un comportamiento de 20 kilonewtons, 50% por debajo con el que fue diseñado. No sé si me explico este tema. Es un tema muy, muy de mucho tacto
se tiene que ver mucho la experiencia y también los proveedores de este tipo de solución, ser claro. Nosotros normalmente le platicamos con el cliente. Si nosotros no especificamos el material a utilizar, le hacemos la consulta en cómo, en dónde y en qué o cómo se basa para usar un tipo de solución. Ellos nos dan un feedback, por lo menos el 90% de nuestros clientes nos dan un feedback y por lo menos nos queda la satisfacción de que al menos estamos contribuyendo positivamente, ¿verdad?, en el uso correcto de estas soluciones. Pero más allá del software o la metodología, pensaría que hay un componente académico que recomiendo si tienen la oportunidad de cursar un posgrado o la propia maestría, sería extraordinario para tener mayor pertinencia en estos temas. Perfecto, Charles. Y la última pregunta dice, ¿cuáles considera son los mayores desafíos que tenemos en el uso de geosintéticos bajo las condiciones de suelo que tenemos en Centroamérica? Bueno, los desafíos, nosotros tenemos muchas arcillas expansivas. Las arcillas expansivas, tanto para la conformación de terraplenes, tanto para muros de contención, se requiere de mucha técnica para la escogencia correcta de los materiales a utilizar, del equipo también pertinente. No es lo mismo una compactadora de piña con una compactadora plana a la hora de utilizarlo en suelos con arcillas expansivas, las arcillas rojas. Eso es lo más complicadísimo y normalmente, no sé por qué a la hora de aumentar la red vial en toda Centroamérica, nos estamos yendo a lugares de mucha lluvia, de mucha humedad, de la presencia de esta arcilla y es totalmente un reto. Entonces ahí no solamente es colocar un geotextil no tejido, el más barato que tengan. No es solamente eso. O échenle un poco de, he visto también que le echan cemento y cosas por el estilo, y no es la correcta solución. Es un proceso. En algunos casos, pues habría que eh, quitar material o hacer densificar suelo o hacer otro tipo de soluciones, pero claro, ya es un equipo multidisciplinario para poder atacar ese tipo de suelo. Entonces, es ahí el reto y la verdad también un poco de humildad por parte del ingeniero civil o del ingeniero de diseño o el ingeniero encargado. Abrir la mente, platicar, conversar. Estos son temas muy específicos, muy delicados y entre más información, diálogo, divulgación de estas soluciones, pensaría que obtenemos mayor expertise en ello. Entonces, si me he encontrado mucho, no sé si decirlo ego, también en mi experiencia, donde solamente ocupamos soluciones cemento y acero, pero más allá del cemento y acero hay otras tecnologías, como las geosintéticos, especialmente tiene un auge interesante en la región centroamericana y latinoamericana, los geosintéticos, pero muy poco se sabe de ello a manera ya deep, de manera de académica, de posgrado, maestría, se sabe muy poco. Tuve la experiencia de ir a fábricas, de ir a eh, proveedores que tienen parques industriales en función de geosintético para la academia. Quizás más adelante los que están involucrados en carreteras o en muros inviertan un poco en esta experiencia porque es muy enriquecedora. Inclusive para los tecnológicos o las universidades, poder tener un acercamiento para hacer una gira. Por ejemplo, en Taiwán se desarrollan muy buenos geosintéticos y ellos tienen parques industriales para la correcta utilización, fábrica, todo el proceso diseño, fabricación, utilización y monitoreo en el tiempo de la data de ese producto. Excelente, Charles. Bueno, ya no tendríamos más consultas. Agradecerte el tiempo, como siempre. Desearle una pronta recuperación al ingeniero Abdiel, que hoy no nos pudo lamentablemente acompañar, y agradecerte a vos también por la disponibilidad y poder mantener así la fecha de este webinar.
Muchísimas gracias, Charles, y estamos en contacto y un gusto siempre tenerte por acá. A la orden, a ustedes. Hasta Gracias. luego.